¿Te imaginas invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una campaña evangelística y que al final nadie tome una decisión por Cristo? ¿Por qué algunas campañas impactan mientras que otras terminan casi vacías? Una campaña no empieza cuando se abre el micrófono en la plataforma, empieza mucho antes, en la preparación. Si nosotros le dejamos a la improvisación que tenga el control, pues tendremos campañas débiles. Sin embargo, si organizamos correctamente una campaña, tendremos resultados que transformarán vidas. Muchos creen que una campaña exitosa depende de tener un buen predicador, buena música y buena publicidad. Y aunque todo lo anterior es correcto, hay algunos factores que se olvidan, se pasan por alto. Esta es la fase 4 del discipulado, la cosecha. Cómo tener una campaña evangelística exitosa donde haya bautismo y decisiones para Cristo Jesús. Yo sé que tú tienes experiencia en este tema. Quizás en tu iglesia han tenido cientos de campañas a lo largo de los años. Sin embargo, me gustaría que junto conmigo descubras algunos de los errores más comunes que se cometen al hacer una campaña y que puedas entender el propósito de cada detalle, de por qué se hacen las cosas, y de esta manera se puede alcanzar el propósito, y es que las personas tengan un encuentro personal con Dios que las lleven a tomar una decisión por Él. Desde una perspectiva general, una campaña consta de 3 momentos muy importantes que debemos diferenciar y que se deben atender adecuadamente. El primero de ellos es la preparación, que es ese espacio antes de iniciar las conferencias. Ahí se deben preparar muchísimas cosas que no se deben preparar después. En unos minutos lo vamos a mencionar. El segundo espacio es la ejecución, y es ese momento en el que sucede la campaña. Es decir, esa semana de conferencias. Hay muchos detalles también que no se pueden pasar por alto cuando ya la campaña está en curso, que son vitales para lograr el objetivo propuesto. Y el tercer momento es el seguimiento. Y bueno, es todo aquello que se debe seguir realizando después que se acabaron las conferencias, después que se apagaron los micrófonos. Y bueno, quizás esta es la parte más olvidada, porque terminadas las conferencias acostumbramos a dejar todo ahí. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a analizar uno por uno en los siguientes minutos. Ampliemos la primera etapa, la preparación. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuándo comienza una campaña evangelística? Muchos creen que el día sábado con el primer sermón, pero en realidad comienza muchísimo antes. La respuesta a esta pregunta es cuando terminó la anterior. Y lo decimos de esta manera porque las campañas deben conectarse la una con la otra intencionalmente. Cada campaña debe complementar la anterior y el contacto generado en una debe continuarse, sobre todo con los amigos interesados que quedaron. Es un error muy común tener campañas desconectadas. Por eso la preparación empieza desde esta premisa. Una campaña debe ser el complemento de la anterior. Ahora, teniendo esto en cuenta, bueno, ¿por dónde comienzo? Y la respuesta la estás viendo en pantalla. Actualizando la lista de los interesados. ¿Qué es esto? Es una pequeña base de datos con la información personal de todos los interesados que tiene la iglesia en cada uno de los frentes misioneros que maneje. Lo más importante en las iglesias son las personas, y en una campaña lo más importante son los amigos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tener un listado claro de quiénes son los interesados, es decir, el público al que queremos alcanzar. Los debemos tener identificados porque son los invitados más importantes de la campaña. Así que para lograr eso, hemos propuesto este formato que tú ves en pantalla. En algunas capacitaciones anteriores ya te lo he compartido, pero si por alguna razón es primera vez que estás por aquí, quiero explicártelo brevemente. Las campañas están enfocadas en un público.
Ese público son los amigos. A ese público hay que tenerlo bien identificado. Y la única manera de tenerlos bien identificados es registrarlos en un solo lugar. Ahí es donde entra el listado ABC. En este listado estarán todos los nombres de todos los amigos que están siendo atendidos por la iglesia. Atendidos en grupos pequeños, atendidos en estudios bíblicos, atendidos en una clase de discipulado de escuela sabática, atendidos cada sábado en la iglesia. Todos los amigos que tienen contacto con la iglesia deben reposar sus nombres en este listado. Ahora, se llama ABC porque clasifica a su vez en 3 grupos a toda esa masa de amigos. Pudiéramos tener un listado con todos los nombres y ya, pero resulta que no todos tienen el mismo nivel de interés. Por eso es una clasificación A, B y C. Cada uno de estos grupos representa un nivel alto, medio y bajo de interés o de posibilidad de que la persona se pueda bautizar. No sé si te ha pasado, pero se siente terrible cuando sabes que hay trabajo misionero, cuando sabes que en tu iglesia se están haciendo ciertas actividades de discipulado, pero que no tienes toda la información, ni los nombres, ni los lugares donde viven de esas personas. Y cuando llega la campaña, se te pasan por alto muchos nombres y muchos casos que quizás pudieron haberse bautizado, pero como lo dejamos a la mente todo, se nos olvida. El listado ABC nos ayuda en que las personas no sean sencillamente un número, sino que ya tengan un nombre, una identidad que sea clara para nosotros como iglesia. Ya no es una multitud de interesados que no tiene forma o anónima, sino que ya es un grupo de personas identificadas, organizadas por su nivel de interés o por la etapa de discipulado en la que se encuentren, de tal forma que cuando llegue la campaña los podemos abordar de acuerdo a su situación en particular. En este listado, los tipo A son aquellos que han manifestado interés o deseo en bautizarse y que no tienen ningún impedimento para hacerlo. Los tipo B son aquellos que quizás han manifestado el deseo de bautizarse, pero que tienen algún tipo de impedimento, ya sea laboral, ya sea moral, ya sea de indecisión, o en el caso de los jóvenes o niños que no se les da el permiso. Bueno, ¿a qué me refiero con estos impedimentos? Te colocaré algunos ejemplos. Personas que desean bautizarse pero que están viviendo en unión libre. O personas que desean bautizarse pero que trabajan en sábado y tienen dificultades para que le den el sábado de descanso. Cuando hablo, por ejemplo, de permisos, hay niños o adolescentes que desean hacerlo pero sus tutores no se lo permiten. O quizás aquellas personas que aunque no tienen un impedimento externo, internamente no son capaces o no han sido capaces de tomar la decisión por miedo o por algunos asuntos que nosotros no conozcamos. Los tipos C son aquellas personas que apenas están llegando. Son los que están apenas quizás iniciando su proceso, que es primera campaña, o que apenas van a ir por primera vez, o que apenas están yendo a los grupos pequeños hace algunas pocas semanas. Bueno, en el caso de ellos es un poco prematuro hablarles de bautismo, ¿cierto? En los casos anteriores sí ya es un tema quizás que se ha tocado. Y si quizás no te ha quedado claro aún de qué sirve hacer toda esta clasificación, permíteme ahora decírtelo de la siguiente forma. Esta clasificación sirve sobre todo que durante la campaña se utilice en la visitación, pero como ahora estamos hablando de la preparación, te explico por qué es tan importante toda esa masa de interesados, de amigos, ese grupo grande que tenemos, por qué es importante tenerlos así de organizados. La razón es básica y elemental, porque sobre todo en los tipo B podemos atender esos impedimentos con antelación, solucionarlos para que cuando llegue la campaña ya esos impedimentos hayan sido solucionados. Es decir, si hay alguna persona que se desea bautizar, tiene el interés, pero trabaja en sábado, pues con tiempo podemos hacer la carta, enviárselo a la empresa,
soportarlo legalmente para hacer la solicitud de un cambio de horarios, etcétera. Si es una pareja que no se ha podido casar, entonces con tiempo mandamos a pedir los papeles, hacemos las vueltas de notaría, se puede hacer el matrimonio antes de la campaña para que cuando llegue la campaña puedan tomar la decisión y así sucesivamente. Se trata de organizar a los interesados, mirar cuáles son los que tienen impedimento, tratar de solucionar esos impedimentos para que llegada la campaña nada se interponga entre ellos y la decisión de bautizarse. Así que recuerda, en la primera etapa de una campaña, en la preparación, lo primero que hay que organizar son los interesados y para eso esta lista te puede ayudar. Este formato, si tú lo deseas, me puedes escribir, hacer un comentario aquí abajito y me contactaré contigo para hacértelo llegar. Ahora, si lo primero es organizar a los interesados, a los amigos en un listado, lo segundo más importante que hay que hacer en la etapa de preparación es organizar el tema del predicador, buscar un predicador. En esto es importante que antes de ubicar a alguien puedas pedir referencias para evitar sorpresas. Llama a pastores, a otros líderes que conozcan a el individuo que te puedan dar correctas referencias de él antes de llamarlo o antes de contactarlo. Al predicador hay que buscarlo con tiempo porque muchos de ellos tienen agendas ocupadas y entre más antelación tengas en la invitación, pues mayor probabilidades tendrán de organizar la fecha. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, lo acabo de mencionar, la fecha de las conferencias, con tiempo en una llamada, hay que definir cuánto se gasta el predicador en llegar al lugar de la campaña, los costos de viaje naturalmente los asume quien invita, ¿no? Y también en los viáticos, si hay alguna donación de agradecimiento que se le quiera hacer al predicador, todo esto debe consultarse en esa llamada de invitación. Con la iglesia, también con mucho tiempo de antelación, hay que definir dónde el predicador se va a hospedar y el punto de la alimentación es importante. Cuando tú hagas la llamada de invitación al predicador, debes preguntarle por su dieta. Si come de todo, que no come, si es vegetariano, si no es vegetariano, si también, por ejemplo, tiene alguna alergia, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también que con tiempo, cuando hagas esa llamada de invitación al predicador, puedas pedirle el título de la campaña, puedas pedirle el título de los temas de cada noche, el coro tema y cualquier particularidad que él quiera incluir dentro de la programación diaria. Con esta información, pues tú vas a poder manejar el tema de la publicidad, que ya inmediatamente te voy a hablar de eso. Y propósitos y estrategias. No todas las campañas son iguales. Hay que definir su propósito. Si es una campaña de siembra, si es una campaña de cultivo, si es una campaña de cosecha. Es importante que hables con el predicador qué se busca con la campaña para que él su temática la pueda adecuar a las necesidades que tú quieres suplir. También debes de hablar con él cómo es el tipo de público, a dónde viene, cómo es el pueblo, darle un poco de contexto para que el predicador en esa invitación que tú le estás haciendo con mucha antelación, él pueda prepararse mejor y sobre todo, con mucho tiempo, empezar a orar. Muy bien, ahora avancemos hacia lo tercero y es armar las comisiones de la campaña. Es importante que mínimo un mes antes cada quien dentro de la iglesia ya debiera saber qué le corresponde. Y aunque a continuación te voy a mencionar de pronto las comisiones más importantes, esto puede variar según la iglesia, según el tamaño de la iglesia, voy a darte una breve descripción. Es necesario que haga un video solo para esto porque es muy extenso, pero hoy quiero solamente darte como una pincelada de cada comisión. Número 1, la comisión más importante de una campaña evangelística que tenga como propósito tomar decisiones y bautismos es la comisión de visitación. Y los visitadores o las personas que estén dentro de esta comisión deben ser personas que conozcan
al personal o ese listado de interesados. Debe tener una referencia de cada nombre que está ahí, dónde vive, cuál es su caso, quién lo lleva a la iglesia, para informar al predicador que es quien Dios va a utilizar para sacar esa decisión. No es bueno colocar en esta comisión personas que no tengan ni idea de quién es quién. Una segunda comisión es la de transporte. Hoy día muchas personas quieren asistir a una campaña, pero tienen de pronto dificultades económicas o viven muy lejos para poder hacerlo. Así que la iglesia debiera facilitar, hasta donde su presupuesto se lo permita, las condiciones para que las personas lleguen a la campaña y después regresen a sus hogares. Una tercera comisión es la comisión de plataforma. Debe estar a cargo naturalmente de los ancianos, pero quien debe estar presentando cada noche debe ser una persona con mucho carisma, que lo haga bien, que maneje bien el tiempo para que todo se pueda desarrollar con orden. Hay una cuarta comisión que es la de los bautismos. Aquí hacen parte de la secretaria. La secretaria debe estar pendiente de tomar los datos de feligresía de cada uno de los candidatos que va a ser bautizado. Y los diáconos y las diaconisas deben de estar pendientes de asuntos como llenar el bautisterio de agua, conseguir unas toallas, conseguir las batas para los candidatos, secar con el trapeador cuando el agua moje los pisos, etcétera. Esta comisión es muy importante para que el tiempo rinda el día que haya ceremonia bautismal. No está de más recomendarles que los bautismos no los dejen para un solo día de la campaña. Se acostumbra que el día sábado es el día para hacer los bautismos o el último día de la campaña. Yo quiero sugerirles que si salen decisiones el día lunes, el miércoles, el martes, el jueves, lo mejor es asegurar esas decisiones, concretar esos bautismos el mismo día. Recuerda que esto es una batalla espiritual y el enemigo siempre va a aprovechar, va a tratar de que esos bautismos que se han concretado dentro de la semana, cuando llegue el sábado, no se logren hacer. Así que hay que ir adelante con este asunto y es mejor asegurar los bautismos el día en que se tome la decisión. Hay una siguiente comisión muy importante que es la de canto, la uno a la de sonido porque van de la mano. Es importante que los cantores tengan un listado de turnos bien organizado, que se sepa para que cada día puedan las responsabilidades repartirse entre ellos. Y si hay músicas especiales, esos especiales deben ser de personas que lo sepan hacer muy bien. No es bueno en campaña colocar aprendices. En las campañas se deben de colocar a los mejores cantores, a quienes mejor se desempeñen en la plataforma. Las pistas deben de ser también compartidas con la comisión de sonido con mucho tiempo de antelación, de manera que cuando sea anunciada la persona para cantar o si pasa al momento del llamado, va a tenerse un especial, ya esté todo sincronizado para que no se pierda tiempo y no hayan espacios muertos dentro de la programación. Esto va a ser muy importante, que el de canto y los de sonido se pongan de acuerdo. La comisión de registro es necesaria, es importantísima. Esta comisión debe estar ubicada normalmente en la entrada del auditorio, del templo, del lugar, porque es allí donde las personas o un grupo de personas va a estar recibiendo a los amigos que llegan, va a tomársele la asistencia, va a tomársele algunos pocos datos y es importante que esta comisión esté puntual cada día para recibir a los amigos y nosotros tener esa información que luego vamos a tabular en el ministerio personal para saber quiénes asistieron, cuántos días asistieron, y estos datos son muy importantes porque te vas a dar cuenta qué personas faltaron, cuántos días faltaron, quiénes nunca faltaron, y estas pequeñas informaciones van a servir mucho para el proceso de discipulado. Otra comisión que es muy importante, ustedes la ven en pantalla, es la de oración. Esto es una batalla espiritual, como se los dije hace un momento. Y las hermanas o los hermanos que sean de más oración en la iglesia, que sean personas probadas con este hábito, óigame, hay que colocarlos ahí para que 24/7, todo el día, todos los días de la campaña, aún antes de la campaña, debe haber un grupo de personas intercediendo en oración ante el trono de la gracia
para que las decisiones se concreten y para que el enemigo no tenga poder ni autoridad sobre este evento misionero. También menciono el Ministerio Infantil y del Adolescente como una comisión. Hay lugares donde las campañas tienen muchos niños invitados y los niños son niños. En muchas ocasiones se fomentan focos de pronto de irreverencia o de ruido, y cuando usted, consultado obviamente con su directiva local, nota que los niños no están prestando atención y tampoco están dejando a los otros prestar atención, es mejor atenderlos aparte. A veces hay niños que el calor, que muchas personas o quedarse en una silla quietos durante una hora les es incómodo, empiezan a llorar, empiezan a fastidiar a sus papás. Nosotros queremos que sus papás, que son amigos, atiendan al mensaje, pero sus hijos lo están distrayendo. Bueno, debe haber una comisión de Ministerio Infantil que atienda estos casos. Aquellos niños deben ser llevados aparte, donde se los coloque a colorear, donde se les cuente una historia, donde se los coloque a cantar, de manera que sus papitos o sus acudientes, sus tutores, puedan escuchar sin interrupción el mensaje. Y hay una última comisión en este caso que debo mencionar, que es la de los sugieres, diáconos, diaconisas, que estarán en la puerta recibiendo, que estarán pendientes de la reverencia de los niños, que estarán pendientes de que haya agua, de que estarán pendientes de que el baño esté en óptimas condiciones, etcétera. Esta comisión es vital. Por eso los diáconos y las diaconisas, previamente a la campaña, deben organizarse por turnos, delegar responsabilidades, y esto va a ser de gran bendición. Es importante, queridos, que todo esto se organice antes, para que cuando ya llegue la etapa de la ejecución, todo pueda fluir sin mayor contratiempo. Lo cuarto, en la etapa de la preparación, que se debe atender con mucho tiempo de antelación, es la publicidad. Y cuando hablamos de publicidad, hablamos de todo el esfuerzo que se hace de promocionar la campaña antes de que empiecen las conferencias. Y como siempre, el voz a voz es lo más efectivo en publicidad. Así que hay que avisarle con tiempo a los amigos, y los hermanos en esto van a contribuir muchísimo a que haya una excelente asistencia cada noche. ¿Dónde se hace publicidad? Ustedes lo están viendo ahí en pantalla, en los grupos pequeños. Semanas antes de empezar las conferencias, en los grupos pequeños debe de estar anunciándose que hay campaña, debe estar invitándose a los amigos que van a cada grupo pequeño de la iglesia que hay campaña. ¿Dónde más debe hacerse publicidad? En los cultos regulares. Cada sábado, cada miércoles, cada domingo, esos cultos que siempre se hacen en la iglesia cada semana, debe haber en el espacio de los anuncios un momento para promocionar la campaña que se avecina, de manera que los amigos que van a la iglesia regularmente se enteren. En redes sociales, bueno, hoy día las iglesias tienen páginas de internet, tienen grupos de WhatsApp. Ahí debe estar siempre el póster que se ha debido diseñar por alguien que lo haga bien. Y quiero de pronto abrir un pequeño paréntesis aquí. Si ustedes no tienen la facilidad, el conocimiento de hacer un póster, consulte con alguien que lo haga. Porque todo entra por los ojos, y en muchas ocasiones hay póster que no se hacen de la mejor manera. Hoy día la inteligencia artificial nos brinda la oportunidad de poderlos hacer fácilmente, o usted puede contactar a alguien que le haga el favor de diseñárselo o pagar por un diseño de un póster para que sea lo mejor posible. Esto va a estar en las redes sociales, en los grupos, en los perfiles, etcétera, etcétera. ¿Dónde más se debe hacer publicidad? Bueno, en los hogares donde se estén realizando estudios bíblicos. Aquí las que estarán a cargo de promocionar serán las parejas misioneras que están dando estudios bíblicos. Todas aquellas personas que en sus casas están recibiendo la fe de Jesús, de joven a joven, o un curso de familia, deben enterarse por medio de la pareja misionera de que hay campaña próximamente. Y bueno, en las calles también se debe avisar que hay una campaña evangelística por medio de los volantes,
la radio si es posible, en algunos lugares se puede hacer perifoneo, colocar pasacalles o pendones, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy preocupante cuando llega el inicio de las conferencias, cuando empieza la ejecución de la campaña y la iglesia no está enterada de lo que empieza. Sucede que ni siquiera la iglesia sabía que había campaña, por lo tanto, menos los amigos van a saber que hay campaña. Cuando esto sucede, la asistencia es muy baja y desde ya estamos empezando en derrota. Luego nos quejamos de que los amigos no quieren venir a la iglesia y resulta que es un sencillo asunto de orden. No les avisamos con tiempo, no se preparan con tiempo. Otro error muy común en la publicidad es que de todo lo anterior que te he mencionado y que tú estás viendo en la pantalla, muchas veces solo utilizamos uno de esos medios para dar la publicidad. Me refiero, por ejemplo, a creer que publicidad es solo publicar el póster. Eso no es solamente la publicidad que se debe hacer, es un conglomerado. Se trata de usar todos los medios posibles, todos los espacios posibles, iglesias, grupos pequeños, estudios bíblicos, publicidad virtual, volanteo, radio, etcétera, todo lo posible. Lo correcto es masificar toda esa información por todos los medios para que los estudiantes de Biblia y todos aquellos amigos que están en un proceso de discipulado se enteren, hagan planes y puedan asistir. Las personas no solo responden a la información, responden a necesidades, a emociones. Por eso el contacto personal, la motivación personal, la invitación personal es mucho más efectiva y es mejor publicidad si lo queremos decir así. Con esto terminamos la primera etapa de preparación. Pasemos ahora a la segunda etapa, la ejecución.